Iglesia, un abrazo muy especial. Dios les continúe bendiciendo. Hoy el Señor nos regala eh, un texto bíblico en Hechos capítulo 9. Tenga la amabilidad y lo busca. Hechos capítulo 9. Cuando uno aborda la palabra del Señor, esto es muy bueno. Yo creo que nos siga pasando, creo que a todos. Hay como ese temor reverente. Yo lo explicaba quizá en estos días, no sé si usted recuerde, porque estamos tomando literalmente la mente escrita de Dios, que no se puede tomar tan a la ligera. Y le damos gracias al Señor que 2000 años después de haber sido escrita, la palabra del Señor sigue teniendo relevancia sobre cada uno de nosotros. Cuando uno lee la palabra del Señor se da cuenta que Dios te llamó a esta normalidad. He pensado mucho en estos días de que Dios quería que lo que pasara en el cielo fuera lo mismo que aconteciese en la tierra. Y el Señor Jesús lo dijo, o sea, que la voluntad de Dios y que lo que pase arriba sea lo que acontezca también, o sea, que nosotros estemos cerca a ese pensamiento. Y muchas veces el asunto se nos complica. Y esta historia es una historia muy corta, pero que contiene demasiado peso, por decirlo de alguna manera, en todo lo que se desarrolla en ella. Yo sigo pensando que nosotros como hijos de Dios tenemos algo más para dar. Sigo pensando que la vida cristiana no se reduce únicamente en cambiar nuestros hábitos o nuestra vida, sino en poder impartir esto ante los demás y poder tocar el corazón de otras personas. No tiene que ver exactamente con que nosotros ahora seamos salvos o con que tengamos una mejor condición de vida y que eso quede únicamente ahí. Sería un testimonio muy particular, muy de nosotros, pero no sería un testimonio que alcanzase a las demás personas. Y ahí yo creo que ha estado la falla, porque cuando reducimos la salvación del Señor únicamente a nuestra vida, entonces muy chévere, porque el que era borracho deja de tomar, el que sufría de tabaquismo deja de fumar, pero se queda en nosotros. Y esto no es impartido a los demás. Y la vida cristiana siempre se trata de dejar huella en las otras personas. Entonces hoy tendremos una historia que es algo absolutamente normal. Yo te confieso, últimamente sufro mucho, por decirlo de alguna manera. No es un sufrimiento, pero sí se me dificulta un poco más poder encontrar mmm, título hacia las predicaciones, porque todos los días me encuentro con la sencillez de la palabra y esto es una vida normal. Esto es lo que le pasaba a la gente normalmente. Esto es lo que le pasaba normalmente a la gente que imitaba al Señor Jesús. Mira que acabamos de hablar de un personaje, pero que tiene que ver con Pedro. Y Pedro adopta conductas del Señor Jesús, lo que necesariamente significa para nosotros que entre más nosotros imitemos al Señor Jesús, más fácil vamos a poder adquirir sus resultados. Pedro en varias oportunidades imita al Señor Jesús en su conducta. Acá hay una de ellas. Y cuando uno imita la conducta del Señor Jesús, uno va a la fija en el resultado. Hechos capítulo 9, del versículo 32 en adelante. Mira esto. Y yo literalmente no quiero predicar de nada diferente que no sea una vida normal. Es que es la vida normal de los primeros creyentes. Complicamos mucho el tema y la vida es un poco más sencilla. Una vida normal de los primeros discípulos. La vida normal, o sea, lo cotidiano de la vida. De eso vamos a predicar hoy. Hechos 9:32. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana.
levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vinieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido, quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció, dice el versículo 37, que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en la sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. 39. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces sacando a todos, grábese eso, entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces llamó a los santos y a las viudas y la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Mire, de forma sencilla, ustedes recuerdan en la resurrección de la hija de Jairo que el Señor Jesús saca a todos los que hacen alboroto de la casa, y se queda el papá, la mamá, la niña, lógicamente, que van a resucitar, Pedro, Juan, Jacobo y el Señor Jesús, y nadie más está. Y Pedro lo primero que llega a hacer a esta casa es a imitar una conducta del Señor Jesús. Saca a todos y se queda únicamente él, el que tenía quizá la fe más desarrollada. Y esto es importante, ¿por qué? Porque cada vez que nosotros imitemos más las conductas del Señor Jesús, literalmente estamos más cerca de poder tener el éxito que él tenía. Pedro, al parecer en esta época, ya es un Pedro un poco más maduro. Un Pedro que no se deja llevar por los impulsos, ya no corta orejas, ya no se deja llevar por su corazón impulsivo, sino que se deja llevar y es guiado por imitar al Señor Jesús. Y por cada que el Señor Jesús hacía algo y Pedro intentaba acercarse a ese algo que el Señor Jesús hacía, tenía éxito. Dentro de las cosas importantes acá es que Pedro hace el milagro, pero la gente cree en el Señor. Esto pareciera ser muy obvio, pero no es tan obvio. Hoy en día se persigue más a quien Dios utiliza de puente para hacer el milagro, para hacer una restauración, y se pierde los ojos del Señor Jesús. Por eso todavía sufrimos en las iglesias, y algunas personas preguntan: ¿quién va a predicar? Para saber si se quedan o no. ¿Te das cuenta que no siguen a Jesús sino al hombre? Yo me sé todos los versículos. Las ovejas escuchan la voz de su pastor y le siguen. Si hay un pastor, si hay una iglesia o una congregación con varios pastores, claro que vas a tener tu favorito, y eso no es un crimen y no es pecado. Pero cuando ese favorito no esté, tienes que seguir escuchando la palabra del Señor con la misma dedicación. Si es lo mismo, si el Espíritu Santo está y si vas a buscar al Señor Jesús. A mí me llama poderosamente la atención que la acción de Pedro es la misma acción del Señor Jesús. El Señor Jesús hacía un milagro y le daba la honra y la gloria al Señor. Pedro acá está haciendo milagros y la honra y gloria se la lleva el Señor Jesús, porque conocieron y creyeron en el Señor Jesús. O sea, Pedro no se convierte en el chacho del paseo. Pedro únicamente es un puente. O sea, Pedro sencillamente es un puente para que la gente llegue al Señor Jesús, no para que la fama de Pedro crezca, no para que su nombre sea acrecentado. No, Pedro no tiene ningún tipo de intención de que su nombre sea famoso. Pedro tiene la intención de hacer famoso al Señor Jesús. La primera pregunta que plantea, o que nos da el texto: cuando haces algo, ¿buscas el aplauso?
Porque si cuando tú haces algo buscas el aplauso, estás en problemas. Pedro hace lo que tiene que hacer y la gente cree y conoce al Señor Jesús. No adulan a Pedro. Mira, Pedro es la típica persona que aprende la lección. Yo todos los días encuentro más lógico que el que se quedase en la posición del Señor Jesús cuando Él muere era Pedro. O sea, mira que hay un Pedro con una lección absolutamente entendida. Es un Pedro que se mueve en lo sobrenatural. Es un Pedro que no busca la honra y la gloria para Él. Y es un Pedro muy sencillo. Es un Pedro muy humilde, si se quiere. Es un Pedro que entiende cuál es su trabajo. Eh, Piensa conmigo en lo siguiente. Cuando uno piensa en Pedro, que es el primer personaje que yo quiero abarcar, Pedro, Pedro de manera literal es una copia del Señor Jesús. Lo que pasa es que muchas veces nosotros queremos los resultados del Señor Jesús, pero a nuestra manera. Los resultados del Señor Jesús, pero a nuestro estilo. Y Pedro es una persona que implementa los mecanismos del Señor Jesús, por eso adquiere éxito como el Señor Jesús y lo imita al pie de la letra. Pedro hace el milagro, creen en el Señor Jesús. El Señor Jesús hacía el milagro, no creían en Él, creían en Dios. Y se les reafirmaba a Dios en el corazón. O sea, creían en su ministerio, sí, pero Él toda la honra y la gloria se la daba al Señor. Hay un Pedro imitando eso. Pedro es una persona que en este pasaje tiene la particularidad de tener autoridad. Yo estoy muy convencido que algunas veces lo que le pasa a la gente es que no ejercen la autoridad de Cristo. Yo siempre que hablo de la resurrección, o sea, de la mujer del flujo de sangre y seguido a esto, la resurrección de la hija de Jairo, o sea, la mujer que toca el borde del manto, flujo de sangre, y después resurrección de la hija de Jairo, yo siempre pienso en la autoridad que el Señor Jesús tenía. Y yo lo digo con un poco de risa. El Señor Jesús, ¿cómo llega a una casa ajena a andar sacando a toda la gente? Pues sí, porque el que no tiene fe y el que está alborotando y llorando y está desconcertado tiene que salir, porque necesitamos la gente de fe. Y Pedro literalmente imita lo del Señor Jesús. Sálganse todos. Y todo lo que esto implica. Recuerden, Pedro es un hombre. La chica, por más muerta que esté, es una chica, es una mujer. Ustedes saben que entre hombres y mujeres en esta cultura no hay mucha familiaridad. O sea, las mujeres se hablan con las mujeres, los hombres con los hombres. Esta es la antítesis de cómo tenía que hacerse todo. Pero ¿sabes qué hace Pedro? Imita algo del Señor Jesús. Sálganse todos y déjenme con ella. Lo sacó a todos, lo dejaron con ella. Referente a Pedro. Pedro se convierte en un excelente puente que no busca la honra y la gloria para él, sino que el reconocimiento se lo lleva el Señor, Pedro. Y referente a la chica era reconocida por algo. Mire, sigue saliendo la palabra huella. Esta chica Dorcas había entonces, dice el versículo 36, en Jope una discípula llamada Tabita, que traducida quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en las limosnas que hacía. Mira, Dorcas fue una mujer de Dios. Yo no recuerdo, iglesia, perdón si me estoy equivocando, pero no recuerdo que a otra mujer se le llame discípula en la Biblia. Yo no recuerdo. En este contexto donde casi siempre se menciona un poco más el nombre del varón, aquí están diciendo ella es recordada por que abundaba en buenas obras y por las limosnas que hacía, y se le llama discípula en un contexto no machista, porque no le digamos a la Biblia lo que no intenta expresar. Digamos que era un contexto en el que el nombre del hombre era un poco más mencionado por un asunto de protección, de reconocimiento de esta familia sacerdotal y todo lo que usted y yo sabemos de la Biblia, pero no digamos que era machista como tal, pero sí entendamos que era más fácil mencionar el nombre del varón. Y acá fue esta mujer mencionada como discípula. Entonces tenía una obra maravillosa. Ella abundaba en buenas obras.
Ahí yo creo que Dorcas nos está enseñando algo. Mm, las buenas obras no se pueden dejar de lado, ¿sabes? Al parecer nosotros nos convertimos al Señor y pensamos que las buenas obras hay que dejarlas, porque ahora como que todo es por gracia y no es por obras para que nadie se gloríe. Y hemos confundido un poco el tema. Las buenas obras se tienen que seguir haciendo. ¿Cómo nos vamos a convertir en los brazos y en los pies de Dios en la tierra si no es haciendo buenas obras por la gente que requiere de estas? No nos olvidemos de las buenas obras, porque ella es recordada por sus buenas obras. ¿La fe sin obras es muerta? Sí, por eso hay que hacer buenas obras. No creer que por las obras te vas a salvar. No creer que por las obras eres más piadoso. No me gusta mucho hablar de temas políticos. Pero entonces te das cuenta que los políticos en campaña fungen de personas que hacen muy buenas obras y al final de pronto el resultado no es el mismo. ¿Por qué? Porque la buena obra compadece, la buena obra muestra sensibilidad, la buena obra enamora. Entonces no basarse en las buenas obras para creer que por eso nos vamos a salvar, pero no por ello dejar de hacer buenas obras. Entonces, ella abundaba en buenas obras. No dice que de vez en cuando hacía alguna cosa buena. Dice que su conducta era siempre excelente, porque para uno poder abundar en buenas obras es porque tenía una excelente conducta. Y era una persona generosa. ¿Sí ves? Entonces, la huella, vuelve y sale la palabra huella. ¿Por qué vas a ser recordado? Entonces, esta es una chica que da fruto lo que se ha dejado de perseguir por la iglesia. Esta característica del amor, gozo, paz, paciencia, esto tiene que seguir siendo perseguido por cada uno de nosotros. Mira, nosotros hoy en día como iglesia tenemos otras prioridades. Es la verdad. Yo digo nosotros no porque usted y yo las tengamos, sino la iglesia en general. Hoy en día se le pide más a Dios otro tipo de cosa. Y se ha descuidado un poco el fruto. Esta chica era una chica de fruto. Esta chica era una chica de tanto fruto que cuando llega la prueba a su vida, que es una enfermedad mortal, que se lee en Hechos 9:37, dice, aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Cuando ella muere, a mí me llama poderosamente la atención que el resto de velorios o el común denominador de los velorios no es lo que pasó con ella. O sea, en el versículo 37, la chica literalmente muere, ¿cierto? Y nos encontramos que van y le dicen a Pedro que venga y que no demore, o sea, que llegue a la población de ellos. Pero el versículo 39 dice que cuando Pedro llegó a la sala, la gente no estaba desesperada llorando, como aconteció, perdón que tome tanto este ejemplo, como lo que pasó con la hija de Jairo, que todos estaban alborotando y era una cosa y lleno de lamento. El versículo 39 dice que a Pedro le llevan a la sala donde le rodearon las viudas. Dicen que están llorando, pero dicen que están llorando porque hay una tristeza natural, pero dice que están mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas les hacía a ellas. ¿Ustedes se dan cuenta que esta mujer pudo impactar el corazón de estas mujeres? O sea, era una persona generosa y al parecer tenía un grupo específico. Dice los vestidos que Dorcas les hacía a ellas. Pero ¿quiénes la estaban rodeando? ¿Sus familiares? No. Las viudas. La gente que tenía mucha necesidad. Recuerda que una mujer viuda, si no le aplicaban la ley del pariente redentor, era una mujer que se dedicaba a mendigar o a la prostitución. O sea, Dorcas, al parecer, tiene la necesidad de poder satisfacer una necesidad específica en un grupo poblacional específico como tal. O sea, no es que ella hacía obras de misericordia a la loca y a lo que fuera saliendo, no. Al parecer, esta chica le hacía prendas de vestir a la alta necesidad de la sociedad que eran las viudas. Como nos enseña Dorcas, ¿no? Entonces la gente llora de tristeza natural.
pero están es orgullosas las viudas de que esta chica les vistió, al parecer, por mucho tiempo, porque usted en 2 días no genera este vínculo de amistad. Pedro fue un puente, nunca quiso honra y gloria para él. Dorcas fue un puente de lo que Dios quería hacer, de lo que el Señor Jesús siempre enseñó, de lo que Dios quería hacer con la humanidad. Tomar quizá a los más vulnerables y ayudarlos. No dice que sus amigos eran los adinerados, dice que sus amigos eran las viudas, las que algunas veces eran desatendidas, las que no tenían que comer, las que si el esposo moría y ellas quedaban solas, para que alguien se volviera a casar con ellas era un poco difícil también. Si no tenían un hijo mayor, un primogénito que trabajase por ellas, limosna o prostitución, estaban destinadas a eso. Y al parecer Dorcas tiene como esta suficiencia de poder identificar en esta población donde hay más necesidad. Iglesia, yo te dejo con este reto. ¿Estás tú en la capacidad de saber dónde hay más necesidad? Porque donde haya más necesidad es donde quizás Dios te va a utilizar como si fueras Dorcas. Que en el nombre glorioso de Cristo Jesús nosotros entendamos que hay una población vulnerable que está esperando por nosotros. Yo todos los días me convenzo más que Dios pone los locales, a lo que le llamamos iglesias, locales, santuarios, edificios, donde Él quiere. Y yo creo que Dios quiere colocar y quiere que se sigan levantando más iglesias donde haya una población con necesidad. Neciamente algunas veces estamos pensando más en... Dios nos está moviendo a colocar un templo y estamos pensando en si es la avenida principal, si el lote que compramos para la iglesia se va a valorizar o no en el lugar donde vamos a colocar pues el templo, el santuario, la iglesia. Y yo creo que Dios no piensa en esto, en si es avenida principal, en si se valoriza o no. Dios piensa en un servicio. Y qué bueno fuese, ya que estamos hablando de esto, que la mayor parte de los templos se colocara donde hay personas en alta necesidad. No en el barrio de los ricos, no donde se valorice, sino donde podamos prestarle un mejor servicio a la comunidad, así como Dorcas vestía a estas viudas. Iglesia, Dios les bendiga. Somos puente, llamado Pedro, no que quiere la honra y la gloria para nosotros, sino que la gente conozca al que les puede cambiar la vida, que es el Señor Jesús. Y Dorcas tiene identificado y ella se enfoca en un grupo poblacional que tiene mucha necesidad. Quizá el grupo más necesitado fue el que ella tomó. ¿Tomaríamos nosotros el grupo más necesitado como Dorcas? ¿O por el contrario, lo que menos trabajo nos cueste? Iglesia, Dios les bendiga. La vida normal de los creyentes, esta. Que Dios nos bendiga muchísimo a todos. Fuerte abrazo y bendiciones. Dios les cuide siempre.